Buenas noches. Me llamo Julián. Soy chofer de tráiler desde hace más de 10 años y he recorrido buena parte del país por carretera. Pero lo que voy a contarles me pasó en un tramo que cualquiera podría reconocer, la autopista que conecta Puebla con Veracruz. No es un camino extraño ni poco transitado, pero esa noche me enseñó que hay cosas que uno no debería tratar de explicar. Era cerca de la medianoche cuando decidí detenerme en una gasolinera para tomar café. El cansancio ya me estaba ganando, y aún me faltaban varias horas de trayecto. El lugar estaba casi vacío, solo un par de autos estacionados y un empleado limpiando vidrios. Compré un café cargado, revisé las llantas y seguí el camino. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por los reflectores y la luz amarillenta de los postes cada varios kilómetros. Mientras avanzaba, noté que el clima cambió de golpe. Una neblina espesa empezó a cubrir el camino y tuve que bajar la velocidad. Era tan densa que apenas veía unos metros adelante. Lo raro es que, según el clima, esa noche no debía haber neblina en esa zona, pero pensé que tal vez venía de las montañas cercanas. Llevaba alrededor de 15 minutos conduciendo en ese ambiente cuando vi algo que me hizo apretar con fuerza el volante. A lo lejos, en medio de la carretera, se distinguía la silueta de una persona caminando. Iba lento, como arrastrando los pies, y parecía no importar que estaba justo en la autopista. Toqué el claxon varias veces y reduje la velocidad, pero la figura no se movía. Cuando estuve lo suficientemente cerca para distinguir más detalles, sentí un escalofrío recorrerme. Era una mujer, vestida con ropa vieja, como desgastada, y llevaba el cabello tan largo que le cubría parte del rostro. No giró la cabeza hacia mí ni intentó hacerse a un lado. Me vi obligado a frenar casi por completo para no arrollarla. El corazón me golpeaba en el pecho. Bajé la ventana y grité, preguntándole si necesitaba ayuda, pero ella no respondió. Solo siguió caminando lentamente, arrastrando un pie tras otro. Me quedé paralizado unos segundos, dudando si bajarme o seguir mi camino. Finalmente decidí orillarme a unos metros y encender las intermitentes. La vi alejarse entre la neblina, y por un instante, desapareció de mi vista. Pensé que quizás era alguien perdida, o incluso en estado de shock. Tomé valor, agarré una linterna, y bajé del tráiler. El silencio afuera era total. Ni grillos, ni viento, nada. Caminé unos pasos hacia donde la había visto por última vez, y la linterna apenas lograba atravesar esa neblina tan densa. Avancé un poco más, y de pronto escuché un ruido extraño, como un gemido suave, proveniente del costado de la carretera. Giré la luz hacia los arbustos, y ahí estaba ella, inmóvil, mirándome fijamente. El cabello le caía sobre el rostro, pero entre los mechones pude notar unos ojos hundidos, casi sin brillo. Me quedé helado. No entendía cómo había llegado ahí tan rápido si segundos antes caminaba por la carretera. Retrocedí lentamente, sin dejar de apuntar la linterna. Ella dio un paso hacia adelante, y con una voz apenas audible, murmuró algo que no logré entender. Fue suficiente para que corriera de vuelta al tráiler, subiera de un salto, y cerrara con seguro. Encendí el motor con manos temblorosas, y antes de avanzar, volví a mirar por el espejo retrovisor. Lo que vi me revolvió el estómago. La mujer estaba de pie detrás del tráiler, completamente inmóvil, como si se hubiera teletransportado ahí. Su rostro seguía oculto por el cabello, pero sabía que me estaba observando. Pisando el acelerador, me alejé lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar de nuevo. Pero lo peor apenas estaba por comenzar. Con el tráiler rugiendo y la carretera extendiéndose frente a mí, trataba de convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio. Quizás estaba alucinando, me repetía. Tal vez esa mujer era solo alguien que necesitaba ayuda, y mi mente agotada la transformó en algo más. Pero por más que quisiera creerlo, había algo imposible de ignorar. Aquella figura había aparecido detrás del tráiler sin explicación. La neblina no cedía, parecía cada vez más espesa. Apenas distinguía la línea blanca que marcaba el borde del carril. Mi respiración era rápida, y sentía el corazón golpearme en la garganta. No podía quitarme la idea de que ella seguía cerca, como si me estuviera siguiendo. Tras unos minutos que se sintieron eternos,
Vi luces más adelante. Un pequeño paradero para choferes. Decidí detenerme allí, tomar aire y verificar que todo estuviera bien. Aparqué junto a otro tráiler y bajé, esperando encontrar compañía. Pero el lugar estaba desierto. No había nadie en la caseta, ni en los baños, ni en los otros vehículos. El silencio era tan pesado que empecé a sentir que era una mala idea haber parado. Encendí un cigarro para tranquilizarme, apoyado contra la puerta del tráiler. Entonces lo escuché. Un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado con fuerza una puerta metálica. El sonido venía de mi propio tráiler. Corrí hacia la cabina, y al abrirla, no había nada raro, salvo por un detalle que me heló. El café que había comprado horas antes estaba derramado sobre el asiento, como si alguien lo hubiera empujado. Encendí el motor sin pensarlo más. Tenía que salir de ahí. Al volver a la carretera, noté algo que me hizo apretar los dientes. El espejo retrovisor reflejaba una figura borrosa en la parte trasera del tráiler. No podía distinguir si era ella, pero la silueta estaba allí, inmóvil, como pegada al metal. Decidí no mirar más. Aceleré hasta sentir que el tráiler vibraba peligrosamente. Solo quería llegar a una zona con más tránsito, algún punto seguro donde hubiera gente. Después de casi media hora conduciendo sin parar, la neblina empezó a disiparse, y justo cuando pensé que ya había dejado todo atrás, lo vi. En medio de la autopista, iluminada por mis faros, estaba de nuevo esa mujer, exactamente igual, con la misma ropa desgastada, el mismo cabello largo cubriéndole el rostro. Esta vez no caminaba, estaba de pie, en medio de los carriles, como esperándome. No había forma de frenar a esa velocidad, pero cuando estaba a punto de impactarla, desapareció. No se movió hacia un lado, no saltó, simplemente dejó de estar ahí. Pasé de largo, y sentí un escalofrío que me hizo perder el aire por un momento. Esa noche llegué a mi destino sin detenerme otra vez. No dormí. Pasé las horas sentado en la cabina, con la luz encendida, esperando el amanecer. Desde entonces, cada vez que conduzco por esa carretera y la neblina aparece, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, temiendo ver de nuevo esa silueta parada detrás de mí. Hay muchos choferes que cuentan cosas raras de ese tramo, pero pocos se atreven a dar detalles. Yo no sé quién o qué era esa mujer. Lo único que sé es que si alguna vez la vuelvo a encontrar, tal vez no tenga la suerte de salir con vida. Hola comunidad, soy Héctor Ramírez, y llevo años viajando de noche por carretera, porque trabajo como técnico en telecomunicaciones, instalando antenas en diferentes pueblos de la sierra. Muchas veces tengo que manejar solo, cargando herramientas y equipo pesado. Me ha pasado de todo, desde quedarme varado por falta de gasolina, hasta encontrarme con retenes extraños en medio de la nada. Pero lo que viví una noche en la carretera a Oaxaca es algo que todavía me cuesta contar. Salí de Huajuapan de León pasada la medianoche, con la intención de llegar a Oaxaca capital antes del amanecer. La carretera serpentea entre montañas y barrancos, con curvas cerradas que obligan a manejar con cuidado. No había tráfico, y la luna llena iluminaba apenas lo suficiente para distinguir las siluetas de los cerros. Llevaba encendido el estéreo para no quedarme dormido cuando noté algo raro. Un par de luces rojas parpadeando en medio de la curva. Frené de golpe pensando que era un accidente, y al acercarme distinguí un coche compacto volcado a un costado. Tenía los vidrios rotos y las puertas abiertas. Me estacioné detrás con las intermitentes, y bajé para ver si alguien necesitaba ayuda. El silencio era absoluto. No había rastro de personas, ni sangre, ni huellas en el pavimento. Revisé el interior del auto, y parecía vacío. Solo había una chamarra vieja tirada en el asiento trasero, y un celular apagado en el piso. El olor a gasolina me puso nervioso, así que decidí marcar a emergencias desde mi propio teléfono. Pero justo cuando marqué, la señal desapareció. Ni una sola barra. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Giré con la linterna, y no vi nada. Pensé que eran nervios, pero entonces escuché otra vez, más cerca, como si alguien caminara lentamente a mi alrededor. El haz de la linterna se movía entre los árboles y la maleza, sin mostrar nada.
Volví al carro accidentado y me agaché para revisar las placas, cuando sentí que alguien estaba parado justo detrás de mí. El aire se volvió frío de golpe y sentí una respiración sobre mi cuello. Me levanté de un salto, giré con la linterna y no había nadie. Decidí regresar a mi camioneta y largarme, pero cuando abrí la puerta, vi algo que me heló la sangre. En el asiento del copiloto había una mujer sentada. Tenía la cabeza agachada, el cabello enmarañado cubriéndole el rostro, y llevaba la misma chamarra que había visto en el coche volcado. El estómago se me revolvió y retrocedí unos pasos, sin poder creerlo. Cerré los ojos, respiré profundo, y cuando los abrí, el asiento estaba vacío. No había nadie. Me subí temblando. Encendí el motor y salí de ahí derrapando en la curva. Durante varios kilómetros no quise mirar al asiento del copiloto ni al retrovisor. Solo pensaba en llegar a un lugar con gente, pero el camino parecía interminable. Lo peor fue que, minutos después, escuché un sonido dentro de la camioneta. El clic de un cinturón de seguridad abrochándose. El clic del cinturón me dejó helado. No podía ser mi imaginación. Lo había escuchado con toda claridad, justo al lado mío. Sentí un hormigueo recorrerme la espalda, y me obligué a mirar de reojo al asiento del copiloto. Estaba vacío, pero el cinturón sí estaba abrochado, tensado como si sujetara a alguien invisible. Las manos me temblaban en el volante. Intenté decir en voz alta que todo era producto del cansancio, pero mi garganta estaba seca. Aceleré, deseando salir de ese tramo lo más rápido posible. Sin embargo, mientras más avanzaba, más sentía esa presencia a mi lado. El aire dentro de la camioneta estaba pesado, frío, como si alguien respirara cerca de mí. Quise encender la radio para distraerme, pero en cuanto la prendí, lo único que salió fueron estáticas y murmullos. Entre el ruido juraría que escuché una voz femenina susurrando mi nombre. Héctor. Apenas lo oí, apagué de golpe, y mis manos resbalaron del volante por el sudor. Tomé una curva cerrada demasiado rápido, y casi pierdo el control. Frené con fuerza hasta quedar detenido en el acotamiento, con el corazón golpeándome en el pecho. Respiré hondo y giré para enfrentar el asiento del copiloto. Y ahí estaba. La mujer de la chamarra estaba sentada, con la cabeza agachada, el cabello cubriéndole la cara. Sus manos pálidas, llenas de raspones, descansaban sobre sus rodillas. No hacía ningún movimiento, pero la presión en el aire era tan fuerte que me sentía al borde de un colapso. ¿Qué quieres?, alcancé a susurrar, la voz quebrada. Entonces levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, y la piel del rostro parecía amoratada, como si hubiera pasado horas atrapada sin aire. Me miró fijamente y, con una voz apagada, dijo: «Llévame». El miedo me paralizó, pero la camioneta se encendió sola, como si alguien hubiera girado la llave. El motor rugió, y sentí que mis pies estaban clavados al piso, incapaces de moverme. El volante empezó a girar por sí solo, y el vehículo avanzó de nuevo por la carretera. Yo no controlaba nada. La mujer seguía mirándome mientras el camino se volvía cada vez más oscuro. La luna había desaparecido detrás de las nubes, y la neblina bajaba otra vez. Cada curva la tomaba el vehículo solo, como si alguien más condujera. Yo apenas podía respirar. De pronto, en un tramo recto, la camioneta se detuvo bruscamente frente a un barranco. La mujer giró la cabeza hacia mí, y con un susurro que retumbó como un trueno, repitió: «Llévame». Sentí un impulso extraño, como si me ordenara bajar y caminar con ella. Abrí la puerta sin quererlo, bajé tambaleándome y la seguí hasta el borde del barranco. El viento helado me golpeaba, y la vi de pie en el filo, mirándome con esos ojos vacíos. Levantó un brazo y señaló hacia abajo. No sé cómo reuní fuerzas, pero retrocedí corriendo hacia la camioneta. Me subí, arranqué, y salí disparado, sin atreverme a mirar atrás. Conduje hasta que vi las primeras luces de un poblado, y ahí me detuve, exhausto, con el cuerpo temblando. Desde esa noche no puedo pasar por ese tramo sin recordar esos ojos, y esa voz pidiéndome que la llevara. A veces pienso que quizás murió en ese coche volcado, y sigue buscando a alguien que termine su camino. Pero si algo aprendí esa madrugada,
Es que, en las carreteras de México, hay pasajeros que no deberías subir jamás. Buenas noches, me llamo Rodrigo, y les voy a contar la historia más aterradora que me ha ocurrido. Soy trailero desde hace más de 15 años, y he recorrido prácticamente todas las carreteras del país, de día y de noche. Estoy acostumbrado a la soledad del volante, a los silencios interminables, y a los kilómetros que parecen no tener fin. Pero hubo un viaje, hace un par de años, que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Aquella noche venía desde San Luis Potosí rumbo a la Ciudad de México, con la cabina cargada de piezas metálicas. Eran cerca de las 3 de la mañana, el tramo más difícil para cualquiera, porque el cansancio empieza a pesar, y la mente se llena de ideas raras. La carretera estaba casi vacía, salvo por uno que otro camión que se cruzaba de frente. La radio fallaba, apenas agarraba señal, así que me concentraba en las luces largas iluminando el asfalto. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, una figura parada junto al acotamiento. Al principio pensé que sería algún viajero pidiendo aventón, cosa común en esa zona, pero conforme me fui acercando, me di cuenta de que era un hombre vestido de policía federal, con uniforme completo, gorra y hasta el chaleco reflejante. Me hizo la seña de que me detuviera, levantando una linterna hacia el parabrisas. Bajé la velocidad de inmediato, porque uno no se la juega con la autoridad en la carretera, y estacioné el tráiler a un lado. El hombre se acercó despacio, la linterna iluminando apenas su rostro. «Buenas noches», chofer, me dijo con voz firme. «Documentos, por favor». Obedecí sin pensar. Saqué mis papeles y se los entregué. Él los revisó bajo la luz amarillenta de su linterna, moviendo apenas los labios, y luego me preguntó hacia dónde me dirigía. Respondí tranquilo, explicándole la ruta y la carga que llevaba. Él asintió, y después me dijo que esperara un momento. Caminó hacia la parte trasera del tráiler, como si quisiera inspeccionar la mercancía. Yo lo seguí con la mirada por los espejos, pero de pronto, desapareció. Un segundo estaba ahí, con la linterna encendida, y al siguiente no había nadie. Me asomé por la ventanilla, pensando que tal vez se agachó, o rodeó la caja, pero no había rastro. Esperé un par de minutos, inquieto, hasta que decidí bajar para buscarlo. Caminé alrededor del camión con la linterna en mano, alumbrando cada rincón, y no había absolutamente nada. La carretera estaba desierta, en completo silencio, salvo por el zumbido del motor encendido. Regresé a la cabina con un nudo en la garganta. Revisé mis documentos, y ahí estaban, justo donde los había dejado, como si nunca se los hubiera entregado a nadie. Quise encender la radio para distraerme, pero de pronto, una voz clara salió del estéreo. «No sigas». El volumen estaba al máximo, aunque el aparato seguía apagado. Golpeé el tablero con la mano, y en ese instante las luces de la carretera se apagaron de golpe. Solo quedaba la oscuridad absoluta y el reflejo tenue de la luna sobre el parabrisas. Me quedé paralizado, con el volante en las manos, sin saber si acelerar o esperar, y justo entonces, vi por el retrovisor algo que me heló la sangre. Sentado en el camarote, detrás de mí, estaba el mismo hombre vestido de policía, con la linterna apagada, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, y por un segundo tuve la sensación de que mi corazón iba a estallar. Intenté recordar si había cerrado bien la puerta del camarote, pero estaba seguro de que sí. Traté de mantener la calma y respirar profundo, aunque era imposible no sentir el miedo apoderarse de mí. El hombre no se movía, solo estaba allí, observándome, como si estuviera esperando algo. Miré a los espejos, comprobé los asientos, pero no había nadie más. La cabina parecía la misma, solo que la presencia se sentía pesada, casi tangible. Decidí encender el motor y avanzar despacio, pensando que si él estaba ahí, desaparecería cuando el camión arrancara. Al principio no pasó nada, solo la sensación de su mirada. Pero de repente, la radio volvió a encenderse sola, con la misma voz clara y grave. «No mires atrás». Mi instinto me dijo que no debía, pero mis ojos se movieron solos hacia el retrovisor. Allí no había nada, nadie en el camarote, nadie en el asiento trasero,
solo el reflejo de la cabina vacía. El miedo me hizo acelerar. Cada kilómetro que avanzaba, la carretera parecía alargarse más de lo normal. Las curvas que normalmente tomaba sin problema se sentían interminables, y la sensación de ser observado no desaparecía. Me di cuenta de que había pasado horas conduciendo sin casi recordar los kilómetros, solo enfocado en no mirar atrás. Cerca de las 5 de la mañana, llegué a un tramo donde la carretera estaba completamente rodeada de árboles. Fue allí cuando algo golpeó la parte trasera del camión, no un golpe leve, sino un impacto seco, como si algo pesado hubiera caído sobre la caja. Me detuve, respirando agitado, y bajé para inspeccionar. Nada, absolutamente nada. La caja estaba cerrada, la mercancía en su lugar, pero justo cuando giré para volver a la cabina, vi una sombra entre los árboles. Era alta, delgada, y se movía entre los troncos como si me estuviera siguiendo. Corrí de vuelta al camión y cerré las puertas con llave. Encendí nuevamente el motor y decidí no detenerme hasta la Ciudad de México. Cada kilómetro era una lucha contra la paranoia. Cada sombra entre los árboles se convertía en un enemigo invisible. Cuando por fin llegué a una estación de servicio cerca de la ciudad, respiré aliviado. Apagué el motor, bajé del camión y miré atrás. Nada, solo la carretera vacía y los árboles que se mecían con el viento. La sensación de ser observado había desaparecido. Guardé los documentos, cerré la cabina y me quedé allí, inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de vivir. Sabía que nunca podría explicarlo, ni a la policía, ni a mis colegas. Lo único que entendía era que esa noche, en esa carretera solitaria, algo que no pertenecía a este mundo había compartido el camino conmigo. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, acelero sin mirar atrás, y cada vez que cierro los ojos, puedo jurar que siento la mirada de aquel hombre sentado en mi camión, esperando, observando, recordándome que algunas carreteras de México guardan secretos que es mejor no descubrir. Hola comunidad, mi nombre es Javier, y llevo más de 10 años trabajando como trailero en distintas carreteras de México. He vivido experiencias que me han dejado sin palabras, pero ninguna tan extraña como la que me ocurrió hace un par de meses mientras transportaba maquinaria pesada desde Puebla hasta Oaxaca. Salí a media tarde, alrededor de las 3, pensando que sería un viaje tranquilo. La carretera estaba relativamente despejada, y aunque conocía cada curva de ese tramo, sentí desde el primer momento una especie de tensión en el ambiente. No sabía si era cansancio o intuición, pero algo en el aire me hacía estar alerta. Llevaba ya varias horas conduciendo cuando me topé con un tramo de carretera en construcción que no recordaba haber visto antes. Los conos naranjas y las luces parpadeantes indicaban que debía reducir la velocidad, pero lo extraño era que no había señalización previa ni advertencia de la construcción. Sentí un escalofrío y bajé la velocidad, sin dejar de mirar los espejos y el camino frente a mí. Mientras avanzaba lentamente, escuché un golpe seco en la parte trasera del camión. Me detuve inmediatamente, temiendo que alguna de las piezas de la maquinaria se hubiera soltado. Bajé y revisé todo, pero no encontré nada fuera de lugar. La caja estaba cerrada, los remolques asegurados, y la maquinaria intacta. Volví a subir al camión, con el corazón latiendo aceleradamente, y continué el camino. Pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que algo raro estaba sucediendo. La radio comenzó a emitir interferencias, un zumbido constante que aumentaba de volumen cada vez que miraba hacia el retrovisor. Fue entonces cuando lo vi, una figura al borde de la carretera, a unos 100 metros de distancia. No podía distinguir su rostro, pero su silueta parecía humana, aunque su postura era extraña, rígida, como si estuviera observando cada movimiento que hacía. Me congelé por un segundo, sin saber si debía avanzar o retroceder. Finalmente, aceleré un poco, esperando que desapareciera. La carretera parecía extenderse de manera interminable, y cada curva que tomaba se sentía más larga de lo normal. La figura, que creía haber perdido de vista, reapareció a lo lejos, esta vez más cerca, como si se teletransportara a cada curva. La sensación de peligro era palpable,
y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté mantener la calma, recordando que era solo un tramo solitario, y que probablemente mi mente estaba jugando con sombras y luces. Pero entonces, algo golpeó de nuevo la parte trasera del camión, más fuerte que antes. Esta vez, sentí un temblor en la cabina, y escuché un crujido metálico. Me detuve de inmediato, respirando con dificultad. Revisé por tercera vez la carga, y como antes, todo estaba en orden. La construcción, la figura, los golpes, nada tenía explicación. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, la figura apareció dentro del parabrisas, parada justo frente a mí, mirándome fijamente. No podía moverme, no podía gritar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la carretera hubiera quedado solo para nosotros dos. La figura no decía nada, pero la sensación de amenaza era tan intensa, que sentí que mi respiración se cortaba. No sabía qué hacer, y mi instinto me gritaba que arrancara de inmediato. Con las manos temblorosas, encendí el motor y pisé el acelerador. La figura desapareció en un instante, pero la sensación de ser observado permaneció durante kilómetros. Supe, desde ese momento, que algo había cambiado en esa carretera, y que esa noche no la olvidaría jamás. Aceleré sin mirar atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y las manos sudadas en el volante. Cada curva parecía más cerrada, cada sombra más larga, y la sensación de que alguien o algo me seguía no me abandonaba. Intenté encender la radio, cualquier música que me distrajera, pero el zumbido volvió a aparecer, mezclándose con un leve crujido metálico que me puso los pelos de punta. Pasé por un tramo de bosque espeso, y justo cuando me sentía más seguro, vi algo en la orilla de la carretera. Un par de ojos brillantes, fijos en mí, que desaparecieron en un parpadeo. No entendía nada, pero algo en mi instinto me decía que no podía detenerme, que si lo hacía, algo malo sucedería. Intenté llamar a la compañía para informar lo que me estaba pasando, pero la señal de mi celular desapareció de manera repentina. Fue entonces cuando supe que no estaba solo en esta carretera, y que nadie podría ayudarme hasta salir de aquel tramo. Cada sombra parecía moverse a su manera, y sentí como si la carretera se estrechara, como si quisiera atraparme. De pronto, escuché un golpe seco en el parabrisas. Mi reflejo se movió instintivamente hacia el lado derecho, y allí vi nuevamente la figura, esta vez más cerca, caminando lentamente a la par del camión, con una expresión vacía que no podía descifrar. El miedo me paralizó por un instante, y solo pude concentrarme en mantener el volante firme, mientras mi mente buscaba una explicación lógica que no existía. El sol comenzó a asomar en el horizonte, y con él, la carretera parecía volver a la normalidad. La figura desapareció, las sombras se dispersaron, y el zumbido de la radio cesó. Aún así, mi cuerpo no dejaba de temblar. La adrenalina no me permitía relajarme ni un segundo. Sabía que había pasado algo que no podría explicar, algo que no se ve, pero se siente, y que nadie en su sano juicio creería. Cuando finalmente llegué a Oaxaca, me estacioné en un paradero seguro y respiré profundamente, intentando recuperar la calma. Observé la carretera que acababa de recorrer, y no pude evitar sentir que algo permanecía allí, como si me hubiera seguido hasta el final, invisible y silencioso. Decidí hablar con algunos compañeros de la ruta, y, para mi sorpresa, todos coincidieron en que ese tramo tenía fama de extraño. Algunos contaban historias de luces que aparecían de la nada, sombras que caminaban junto a los camiones y viajeros que desaparecían sin dejar rastro. Nadie había explicado por qué sucedía, pero todos coincidían en que había algo perturbador en esas curvas y ese tramo de bosque. Desde ese día, cada vez que conduzco por esa carretera, siento que la vigilancia no se ha ido del todo. Cada sombra me recuerda la figura que vi, cada crujido metálico me hace mirar los espejos, y cada tramo de bosque me obliga a acelerar un poco más. He aprendido a respetar esa carretera, a no confiar en que todo es normal, y a estar alerta, porque sé que lo que vi no era un simple producto de mi imaginación. Aún me pregunto qué era aquella figura, y por qué me eligió a mí esa noche. He recorrido miles de kilómetros por carreteras mexicanas. He visto accidentes, tormentas y accidentes mecánicos,
pero nunca algo que desafíe la lógica como esa experiencia. Solo sé que hay lugares en nuestro país donde lo inexplicable existe, donde las sombras y los fantasmas no son cuentos de terror, sino experiencias que uno vive en carne propia. Y yo, Javier, puedo asegurar que esa carretera en particular me mostró que hay algo más allá de lo visible, algo que no se puede explicar con palabras, pero que uno siente con todo el cuerpo. Buenas noches, me llamo Marcos, y llevo 15 años manejando camiones por todo México. No suelo contar muchas de las cosas que me han pasado, pero esta historia sigue rondándome la cabeza cada vez que paso por esa carretera. Era un martes de abril, cerca de medianoche, y yo venía desde Monterrey con destino a Veracruz, con una carga de materiales de construcción. El tráfico era prácticamente nulo, como suele suceder a esas horas, y solo el sonido de mis neumáticos sobre el asfalto y la música del camión rompían el silencio. A medida que avanzaba, noté que la carretera se volvía más estrecha y las luces de los postes se hacían escasas. El bosque a los lados parecía cerrarse sobre mí, y por un instante sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé que era solo cansancio, y seguí adelante, asegurándome de mantener la velocidad constante. Unos kilómetros después, noté un auto detenido en la orilla de la carretera, con las luces apagadas. Al principio pensé que era un vehículo descompuesto, pero lo extraño fue que no había nadie dentro, ni siquiera un conductor visible. La sensación de inquietud creció cuando vi que, a medida que me acercaba, el auto desapareció de la nada, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé mirándolo por un instante, sin entender qué había pasado, y luego aceleré, tratando de dejar ese pensamiento atrás. Minutos más tarde, escuché un golpe fuerte en la parte trasera del camión. Mi corazón se aceleró y miré por los espejos, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba observándome no desapareció. Podía sentirlo, una presencia que parecía acompañarme a cada curva y cada recta. Intenté concentrarme en la música para distraerme, pero incluso eso se sentía extraño, como si el volumen bajara por sí solo y un zumbido persistente llenara la cabina. Aproximadamente a la mitad del recorrido, me detuve en un parador para descansar y estirar las piernas. Todo parecía normal hasta que me dirigí al baño. Al regresar, noté algo en el espejo del estacionamiento. Una figura delgada, vestida de negro, estaba parada detrás de mí, reflejada en el vidrio de la gasolinera, pero cuando volteé, no había nadie. Un nudo se formó en mi estómago y mi respiración se aceleró. Sabía que no era una broma de luces o sombras. Algo estaba allí, jugando con mi mente o, tal vez, más cerca de lo que podía soportar. Volví al camión temblando y decidí que lo mejor era continuar mi ruta. Mientras conducía, el ambiente dentro de la cabina empezó a cambiar. La temperatura descendió drásticamente. Mis manos se entumecieron y un olor metálico invadió el aire, como si algo estuviera sangrando cerca, pero no había señales de nada fuera del camión. Cada curva parecía alargar la carretera, y cada sombra parecía cobrar vida, acompañándome silenciosamente en mi recorrido. En un momento, un sonido suave, como de pasos arrastrándose, se escuchó detrás de mí, desde la parte del camarote. Intenté ignorarlo, pensando que eran mis nervios, pero el sonido se repitió, cada vez más cerca, como si alguien estuviera caminando a mi ritmo, invisible pero presente. Decidí no mirar hacia atrás y concentrarme solo en el camino, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo, que algo había subido al camión sin que yo lo supiera. Mis manos permanecían firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera, y el pulso acelerado marcando cada segundo. Fue entonces cuando lo vi. A través del espejo retrovisor, una silueta de cabello largo y oscuro estaba parada en el asiento trasero, completamente inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero su presencia era innegable. Intenté parpadear, mover la cabeza, pero cuando volví a mirar, la cabina estaba vacía otra vez. Solo el eco de mi respiración y el zumbido de la radio permanecían. Sabía que no podía detenerme ni volver atrás, así que continué, con cada músculo tenso
y la mente concentrada únicamente en salir de ese tramo de carretera. Pero algo dentro de mí sabía que esto no terminaría hasta que llegara a Veracruz, y tal vez ni siquiera allí. Continué avanzando con la tensión recorriéndome cada vértebra. La figura que había visto en la cabina seguía rondando mi mente, y aunque parecía desaparecer cada vez que volteaba, la sensación de que algo me acompañaba no cedía. Cada curva que tomaba se sentía más larga, como si la carretera misma se alargara para mantenerme atrapado en esa pesadilla. Pasaron alrededor de 40 minutos hasta que llegué a un puente sobre un río seco. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, pero al mirar hacia el espejo lateral, noté un destello extraño sobre la baranda del puente. Frené un poco, aunque mantuve el control del camión, y fue entonces cuando lo vi. Una figura femenina, alta, con el cabello largo y oscuro, se reflejaba en el parabrisas frente a mí, como si estuviera caminando sobre la carretera a la par del camión. Mi respiración se aceleró, y por un instante pensé en detenerme y bajarme, pero un instinto me gritaba que eso sería un error. La figura desapareció de inmediato cuando la luz del camión la iluminó directamente, pero el nudo en mi estómago no se fue. Sabía que esto no era imaginación. Algo real estaba siguiéndome, invisible para cualquiera que pudiera pasar por allí durante el día. Decidí no mirar más hacia atrás y concentrarme únicamente en el volante. Mientras tanto, mi teléfono vibró con un mensaje de alerta de la empresa, recordándome que debía reportar mi ubicación. La ironía de recibir un mensaje de rutina en medio de esa locura no pasó desapercibida. Encendí la pantalla del celular para responder, y en ese instante un golpe seco retumbó desde la cabina trasera. Grité, más por el susto que por otra cosa, y revisé los espejos. No había nadie. Aún así, el golpe se repitió, esta vez acompañado de un arrastrar sutil, como si alguien caminara sobre el metal del camión. Intenté mantener la calma, pero mi corazón parecía querer salirse del pecho. La carretera frente a mí se hacía interminable, y cada kilómetro recorrido no traía alivio. Al llegar a un parador solitario, decidí detenerme. Salí del camión con cautela y revisé los alrededores. Todo estaba vacío, sin señales de vida humana ni animal. Sin embargo, un frío extraño me envolvía, y podía oír un susurro que parecía provenir de la cabina, como si alguien me llamara por mi nombre. Retrocedí unos pasos, temblando, y escuché cómo las puertas del camión se cerraban lentamente, aunque yo no las había tocado. Con el corazón en la garganta, subí nuevamente al camión y encendí la radio. Nada. La música comenzó a sonar, pero de fondo, como un eco, seguía escuchándose ese susurro, cada vez más claro, más insistente. Era un sonido humano pero distorsionado, como si alguien hablara desde otra dimensión. No supe cómo, pero logré arrancar y continuar por la carretera. La figura que antes había visto nunca volvió a aparecer de manera visible, pero la sensación de que alguien estaba conmigo permaneció hasta que crucé el último tramo boscoso antes de salir a la autopista principal. Fue entonces cuando todo empezó a normalizarse. La temperatura volvió a la normalidad, el olor extraño desapareció, y la cabina se sintió vacía. Llegué a Veracruz al amanecer, exhausto y con las manos entumidas, pero a salvo. Sin embargo, nunca olvidaré esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por carreteras solitarias en México, no puedo evitar mirar los espejos, y a veces, en la penumbra, siento que esa presencia sigue acompañándome, recordándome que no siempre estamos solos en el camino. No sé si era un espíritu, un viajero atrapado, o algo más allá de nuestra comprensión, pero esa experiencia me enseñó que, en la soledad de la carretera, hay cosas que simplemente no podemos explicar, y a veces, solo a veces, sobreviven a la luz del día. Buenas noches, comunidad. Me llamo Daniela, y lo que voy a contarles no me pasó a mí directamente, sino a mi hermano menor, Emiliano. Desde que él empezó a trabajar como repartidor de paquetería, siempre me llamaba por teléfono para contarme sus aventuras. Y una noche me relató algo que todavía me hace temblar cada vez que lo recuerdo. Todo ocurrió hace aproximadamente un año, cuando Emiliano debía entregar un paquete urgente desde Toluca hasta un pequeño pueblo cerca de Morelia. Era un viaje que, normalmente, se hacía en unas 4 horas, pero esa noche algo lo retrasó.
Partió alrededor de las 9 de la noche. La carretera estaba vacía y el clima, aunque fresco, era estable. Al principio, todo parecía normal, como cualquier otro viaje que había hecho antes. Emiliano me llamó pasadas las 10 para decirme que se había detenido en una gasolinera a mitad de camino para cargar combustible y tomar un café. Me contó que el lugar estaba completamente vacío, salvo por el encargado, un hombre mayor que apenas levantó la vista para saludarlo. Mientras pagaba y preparaba su café, algo llamó su atención. En la tienda, en una esquina del estante de bebidas, había un pequeño cuaderno de tapa azul. No le dio importancia, hasta que vio que alguien, o algo, lo estaba mirando fijamente. Se giró lentamente, pero no había nadie más dentro de la tienda. La sensación de ser observado lo acompañó hasta que salió al estacionamiento. Al abrir la puerta de su camioneta, notó que, en la sombra junto al vehículo, había una figura encorvada que parecía un hombre mayor, de rostro inexpresivo. Emiliano se tensó, pensando que podía ser alguien con malas intenciones. La figura no se movía, solo lo observaba, y cuando él encendió las luces del vehículo, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me dijo que intentó convencerse de que se trataba de un juego de luces o de su imaginación, pero la inquietud no lo abandonó. Subió al camión y arrancó, pero a los pocos minutos, comenzó a escuchar un golpe constante detrás del asiento, un sonido seco, como si alguien estuviera caminando sobre la carga, aunque sabía que viajaba solo. Intentó ignorarlo, convencido de que era la mercancía moviéndose, pero los golpes continuaban con un ritmo extraño, casi como si siguieran un patrón. Mientras avanzaba por la carretera, una neblina ligera empezó a aparecer. Emiliano me dijo que nunca antes había visto la niebla tan densa y tan rápida en esa carretera. Los faros del camión iluminaban apenas unos metros adelante, y la sensación de soledad se intensificaba. Fue entonces cuando escuchó un susurro, primero leve, casi imperceptible, pero que se volvió más claro a medida que avanzaba. No entendía lo que decía, pero sentía que estaba siendo advertido de algo. Intentó hablar en voz alta, para asegurarse de que estaba solo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Nada respondió, solo el eco de su propia voz, y el golpeteo que continuaba detrás de él. Emiliano me confesó que, por primera vez, sintió miedo real, no un miedo pasajero, sino un miedo profundo que le calaba hasta los huesos. Cada kilómetro se sentía más largo, cada curva más peligrosa, y la carretera parecía estirarse para mantenerlo atrapado en esa atmósfera pesada y silenciosa. Pasaron cerca de 30 minutos, hasta que llegó a un tramo, donde los árboles bordeaban ambos lados de la carretera, y la neblina lo envolvía completamente. Fue allí donde vio por un instante un par de ojos reflejándose en sus faros, justo en la cuneta. Parpadeó, y los ojos desaparecieron. Intentó convencerse de que era algún animal o un reflejo, pero la forma en que lo habían observado le resultó demasiado humana. Aceleró ligeramente, tratando de salir de esa sensación, pero la presión en su pecho no cedía. Sabía que algo lo seguía, aunque no podía verlo, y que la carretera, de pronto, no era un simple camino de Toluca a Morelia. Se había transformado en un espacio donde lo desconocido acechaba a cada curva. Emiliano siguió avanzando, tratando de mantener la calma y de no mirar demasiado hacia los lados, aunque la sensación de ser observado no desaparecía. Cada sombra parecía alargarse para alcanzarlo, y la neblina seguía envolviendo el camino, dándole un aspecto casi irreal. No sabía cuánto tiempo llevaba así, pero sentía que cada minuto duraba una eternidad. De repente, justo cuando cruzó un pequeño puente de concreto, escuchó un golpe fuerte contra la parte trasera del camión, seguido de un crujido metálico. El corazón le dio un salto y se obligó a respirar profundo. Miró por los espejos y no vio nada, solo la niebla cubriendo todo el entorno. Intentó racionalizarlo. Tal vez alguna caja mal asegurada dentro del camión había caído, o algún animal había golpeado la carrocería, pero en su interior, sabía que no era eso. Unos kilómetros más adelante, el camino se estrechó, y los árboles comenzaron a cerrarse sobre la carretera. La visibilidad era mínima, y Emiliano se obligó a reducir la velocidad. Fue entonces cuando,
En uno de los espejos laterales, vio algo que lo paralizó. La silueta de una persona caminando junto a la carretera, con pasos sincronizados con el golpeteo que escuchaba desde atrás. Tenía el rostro cubierto, pero la postura era completamente humana. Su instinto le decía que no podía frenar, así que aceleró ligeramente, con el miedo clavado en el pecho. En ese momento, su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio que era una llamada de su jefe. Titubeó antes de contestar, porque sabía que no podría explicar lo que estaba pasando sin sonar completamente loco. Tomó aire y respondió. «Hola. Sí, todo bien. Solo un poco de niebla». Mientras hablaba, la silueta en el espejo desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Emiliano soltó un suspiro, pensando que tal vez estaba imaginando cosas debido al cansancio y al estrés del viaje. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para relajarse. A la siguiente curva, escuchó un susurro tan claro que pudo distinguir palabras sueltas. «No sigas, no mires atrás». Se giró ligeramente, temiendo lo que podría ver, y para su horror, un rostro pálido apareció reflejado en el espejo interior del camión, justo detrás de él. Era un rostro humano, pero con los ojos completamente negros y vacíos, sin vida ni expresión. Emiliano gritó, pisó el freno, y perdió momentáneamente el control, haciendo que el camión derrapara levemente sobre la carretera húmeda. Cuando logró estabilizar el vehículo, miró a su alrededor. La carretera estaba vacía, la neblina seguía presente, pero no había señales del rostro, ni de la silueta que lo había seguido. Aceleró lentamente, con las manos temblorosas sobre el volante, hasta llegar a un tramo iluminado por faroles dispersos. Ahí, finalmente, sintió un pequeño alivio, como si hubiese dejado atrás algo que lo perseguía, aunque sabía que no podía confiar completamente en esa sensación. Al llegar al pueblo donde debía entregar el paquete, Emiliano estaba exhausto. Estacionó y respiró profundamente, tratando de calmarse antes de llamar a su cliente. Mientras descargaba la mercancía, no dejó de mirar hacia la carretera, temiendo que algo más apareciera. Me contó que ese fue el viaje más aterrador de su vida, y que desde entonces evita hacer entregas nocturnas en carreteras solitarias, aunque siga trabajando como repartidor. Lo más perturbador, me dijo, fue que no podía explicar cómo alguien podía aparecer y desaparecer así, o cómo los susurros se habían escuchado tan claros y cercanos. Durante semanas tuvo pesadillas sobre aquella carretera, los árboles cerrándose sobre él, y el rostro de ojos negros siguiéndolo desde todos los espejos. Cada vez que alguien le preguntaba si había visto fantasmas, él asentía con miedo, pero sabía que nadie le creería del todo. Yo, Daniela, escuchando su relato por teléfono esa noche, me quedé helada. La forma en que lo contaba, con cada detalle, cada sonido, cada movimiento, era imposible inventarlo. Sé que lo que vivió Emiliano no fue un simple susto ni un juego de su mente. Algo extraño lo acompañó en esa carretera, y aunque logró llegar con vida, nunca olvidará lo que vio y escuchó en esa noche interminable. Nunca pensé que una llamada telefónica pudiera cambiarme la percepción de algo tan cotidiano como conducir. Fue mi tío Andrés quien me contó lo que le pasó, y desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Andrés es trailero desde hace más de 20 años, y jamás ha exagerado ni inventado historias. Lo que vivió aquella noche lo marcó para siempre. Era finales de octubre, y él debía entregar una carga desde Guadalajara hasta Oaxaca. Salió por la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, y como siempre, prefería conducir con poca luz para evitar el tráfico pesado. Todo parecía normal al principio. La carretera estaba despejada, y la carga bien asegurada. Pero a medida que avanzaba hacia la sierra, Andrés notó que algo no estaba bien. Los primeros indicios fueron sutiles. El viento empezó a soplar de manera irregular dentro de la cabina, y un olor a humedad y tierra mojada se mezcló con la gasolina del camión. Miró por el retrovisor, y notó que la línea de árboles a un costado del camino parecía moverse de forma extraña, como si se alargaran y retorcieran hacia la carretera. Pensó que era una ilusión óptica, algo provocado por la luz de los faros, y siguió conduciendo, intentando no pensar demasiado en ello.
Al cabo de unos minutos, Andrés empezó a escuchar ruidos extraños desde el remolque. Golpes suaves y pasos que no coincidían con el movimiento de la carga. Intentó calmarse pensando que algún paquete se había movido, pero los golpes eran constantes, como si alguien caminara detrás de él dentro del tráiler. Sintió un escalofrío intenso y encendió todas las luces de la cabina para ver mejor, aunque sabía que no había nadie allí. Lo más inquietante vino después. Pasó por un tramo completamente desolado, sin faroles ni señales de civilización, y escuchó un susurro tan cercano que pareció rozarle la oreja. «No deberías estar aquí». Se giró de inmediato, temiendo ver a alguien dentro del camión, pero estaba solo. Intentó reírse para quitarse el miedo, asegurándose de que solo fuera su imaginación, pero la sensación de ser observado no desaparecía. En ese momento, un par de ojos brillantes aparecieron en el retrovisor lateral, reflejados en la oscuridad de la carretera. Andrés se quedó congelado. No eran luces de otro vehículo, ni reflejos de nada que pudiera identificar. Eran ojos fijos, inertes, que parecían seguir cada movimiento del camión. El corazón le latía con fuerza mientras aceleraba, intentando dejar atrás lo que fuera que lo estaba mirando. A lo lejos, apareció una curva pronunciada, y justo cuando la tomaba, escuchó un golpe fuerte en la parte trasera del camión. Esta vez fue acompañado de un grito corto, casi humano, que se mezcló con el sonido de los árboles meciéndose violentamente. Andrés pisó el freno y perdió el equilibrio dentro de la cabina, sin saber qué hacer. Su instinto le decía que no podía detenerse, pero la sensación de terror lo hacía querer huir. Mientras aceleraba, notó que la carretera parecía alargarse infinitamente, y que cada curva lo llevaba de regreso al mismo lugar. Un tramo de tierra flanqueado por árboles que parecían gigantes acechando. Intentó llamar a su radio, pero no hubo señal. Su teléfono tampoco funcionaba. Por primera vez en años, Andrés se sintió completamente aislado, como si estuviera atrapado en un lugar donde la realidad y la ilusión se mezclaban. Fue entonces cuando vio algo que no pudo explicar. Una figura alta y delgada, con cabello largo y oscuro, caminando en medio del camino. No tenía rostro visible, solo un contorno sombrío que parecía absorber la luz de los faros. El camión pasó a su lado, y la figura no se movió, como si estuviera flotando. Andrés tragó saliva, y apenas pudo girar el volante para no desviarse de la carretera, con las manos temblorosas y el pulso al límite. Aceleró con todas sus fuerzas, esperando salir de ese tramo maldito, pero la sensación de que algo lo seguía persistía, y los susurros comenzaron de nuevo, esta vez provenientes de todos lados. Andrés no sabía si eran fantasmas, manifestaciones de su mente cansada, o algo que simplemente no pertenecía a este mundo, pero sabía que no podía ignorarlo. El miedo que Andrés sentía era palpable, incluso a través del teléfono cuando me relató la experiencia después. Cada curva, cada sombra que pasaba al lado del camión, parecía más amenazante que la anterior. Intentaba mantener la calma, repitiéndose que solo debía concentrarse en la carretera y en llegar a Oaxaca, sano y salvo, pero los susurros no cesaban, y los árboles parecían inclinarse hacia él, como queriendo atraparlo. A lo lejos, comenzó a divisar luces, primero pequeñas, como si fueran faroles, pero a medida que se acercaba, notó que eran velas, colocadas sobre piedras a los costados del camino. No había casas, ni señales de vida humana. Andrés frenó ligeramente, sin poder comprender si eso era un ritual, una advertencia, o un simple accidente de alguien que había pasado por allí antes. La figura delgada que había visto antes apareció nuevamente, esta vez a un lado de la carretera, inmóvil, observándolo mientras pasaba. Su instinto le dijo que no podía detenerse. Aceleró de nuevo, y justo en ese momento escuchó un golpe seco en la puerta del copiloto. Giró la cabeza instintivamente, y no vio nada. El asiento estaba vacío. Sin embargo, el golpe se repitió, más fuerte, como si alguien intentara entrar. Andrés se tensó, con las manos sobre el volante y los ojos abiertos al máximo, tratando de mantener la concentración. Respiraba con dificultad, consciente de que la adrenalina podía salvarlo de un accidente, si no perdía el control. El camión se acercaba a una zona de curvas más pronunciadas,
con árboles más densos a los lados. La sensación de ser perseguido se intensificó, y Andrés empezó a ver sombras que parecían moverse dentro de los arbustos, reflejadas por las luces del camión. Intentó calmarse pensando que eran animales, tal vez algún viajero que se escondía o ramas movidas por el viento, pero la certeza de que no estaba solo lo paralizaba. A mitad de la curva más peligrosa, los faros iluminaron otra vez a la figura delgada. Esta vez, estaba directamente en medio del camino. Andrés intentó esquivarla, girando el volante con fuerza, pero el camión derrapó ligeramente sobre la grava. Cerró los ojos unos segundos, esperando el impacto, pero el camión siguió su camino. Cuando los abrió, la figura había desaparecido, y la carretera volvía a estar vacía. El corazón de Andrés latía con fuerza, pero no podía bajar la guardia. Notó que las velas también habían desaparecido, y que de pronto, todo estaba en silencio, sin viento ni susurros, como si hubiera entrado en otra dimensión. No sabía si había pasado minutos o horas, pero sintió un alivio momentáneo al reconocer un señalamiento de carretera que indicaba que Oaxaca estaba cada vez más cerca. Cuando finalmente llegó a un tramo iluminado por faroles y vehículos en sentido contrario, la tensión disminuyó ligeramente. Se permitió respirar profundo y revisar el camión. Nada fuera de lo normal, sin golpes, sin ruidos extraños. Todo parecía en orden, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Al llegar a Oaxaca, Andrés aparcó en la bodega para descargar la carga, y mientras lo hacía, me confesó algo que me heló la sangre. Las manos le temblaban tanto que casi no podía abrir la puerta del remolque. Además, en el asiento del copiloto encontró marcas húmedas sobre la tela, como si alguien hubiera tocado los respaldos del asiento, pero no había nadie allí. Desde esa noche, Andrés no volvió a tomar esa carretera por la noche. Incluso durante el día, evita mirar de reojo los arbustos y los árboles. Dice que no le importa si alguien lo llama supersticioso o incrédulo. Lo que vio y sintió fue real, y cada vez que recuerda esa experiencia, siente que algo sigue ahí, esperando a quien se atreva a pasar por ese tramo desolado. Nunca sabremos con certeza qué era esa figura, o si los susurros eran reales o fruto de la mente cansada de un conductor solitario, pero Andrés aprendió que hay caminos en México donde la realidad y lo desconocido se entrelazan, y que algunas veces, aunque tengas la experiencia y la precaución, no hay manera de escapar de lo que acecha en la oscuridad de la carretera. Mi hermana Claudia siempre fue de esas personas que no creen en nada raro. Si alguien contaba una historia de fantasmas o de apariciones en carretera, ella se reía y decía que todo era sugestión. Pero lo que le pasó una madrugada, viajando de Puebla hacia Veracruz, le cambió la forma de ver las cosas para siempre. Ella me contó que había salido de la ciudad pasada la medianoche porque tenía que llegar a un congreso de trabajo temprano. Su idea era avanzar de noche, con la carretera despejada, y llegar al amanecer sin prisas. Al principio todo iba bien. Llevaba música puesta, el tanque lleno, y un termo con café para no quedarse dormida. Pero conforme se fue alejando de las zonas iluminadas, la carretera empezó a sentirse cada vez más pesada, más silenciosa, como si la oscuridad tuviera un peso propio. Me dijo que lo primero que notó fue la ausencia de otros autos. Por varios kilómetros no pasó nadie, ni delante ni detrás. Eso la puso un poco nerviosa, pero siguió adelante, convencida de que era normal a esas horas. Después, en una recta interminable, vio algo que la hizo soltar el volante por un segundo. Un perro parado justo en medio del carril, mirándola fijamente. Frenó de golpe. El auto se tambaleó, y las luces iluminaron al animal. No era un perro normal. Tenía el pelaje enmarañado, y la piel colgando en algunas partes, como si estuviera enfermo. Los ojos parecían brillarle en un tono rojizo, y lo más extraño fue que no se movió, no retrocedió, ni siquiera parpadeó. Claudia tocó el claxon varias veces, esperando que se apartara, pero no reaccionó. Intentó rodearlo, pero el animal avanzaba lentamente hacia adelante, manteniendo siempre la misma distancia del auto. Claudia empezó a sudar frío, apretando el volante con fuerza, sin saber qué hacer. Después de unos metros, el perro desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. No lo vio irse, no escuchó nada,
simplemente se esfumó frente a sus ojos. Con el corazón acelerado, Claudia pensó en regresar, pero la idea de dar la vuelta en medio de esa carretera desierta le dio aún más miedo. Siguió avanzando, pero ahora más alerta, con los ojos fijos en la oscuridad, y fue entonces cuando lo escuchó. Pasos en el asiento trasero de su auto. Al principio creyó que era una ilusión, que quizá el miedo la estaba jugando en contra, pero los pasos eran claros, como si alguien se moviera con cuidado detrás de ella. No quiso girar de inmediato, se concentró en mirar hacia adelante, pero el sonido se repetía, pausado, insistente. Finalmente, no pudo más, y volteó rápido hacia atrás. El asiento estaba vacío. Intentó tranquilizarse diciéndose que era el crujido normal del carro, pero en ese momento, el espejo retrovisor reflejó algo que la hizo contener la respiración. Por un segundo, vio un rostro pegado al vidrio trasero, un rostro grisáceo, con la boca entreabierta y los ojos oscuros. Apenas parpadeó y ya no estaba. El sudor le escurría por la frente. Encendió la radio al máximo, pero la estática inundó todo, como si no hubiera señal. En ese momento comprendió que algo estaba mal en esa carretera, que lo que fuera que había visto no era un simple animal, ni un reflejo extraño. Claudia juró que intentó mantener la calma, pero cuando los faros iluminaron un tramo con varias cruces blancas clavadas en la orilla del camino, supo que debía salir de ahí lo más rápido posible. Cada cruz tenía veladoras apagadas y flores marchitas, y por alguna razón, sintió que estaban conectadas con lo que le estaba pasando. Aceleró, con el pie temblándole sobre el pedal, convencida de que lo peor aún no había ocurrido. Claudia me contó que en ese momento su único pensamiento era llegar al siguiente poblado, aunque fuera pequeño, con tal de ver luces, personas, cualquier cosa que rompiera con el silencio sofocante de esa carretera. El problema era que el GPS no marcaba señal, y los letreros en la vía cada vez aparecían menos. A pesar de que aceleraba, sentía que avanzaba a paso lento, como si el camino se alargara interminablemente. El aire dentro del auto se volvió helado, tanto que empezó a ver cómo el vaho de su respiración empañaba el parabrisas, y en ese mismo instante, escuchó nuevamente los pasos en la parte trasera, pero ahora más apresurados, como si alguien caminara nervioso dentro del carro. Cerró con seguro todas las puertas, aunque sabía que no había nadie, y apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Unos segundos después, escuchó un golpe seco en la cajuela, fuerte y contundente, como si algo pesado hubiera caído sobre el auto. Claudia sintió que el corazón se le salía del pecho. No se atrevió a mirar por los espejos laterales, pero sí lo hizo por el retrovisor, y entonces lo vio, un bulto oscuro, encorvado, que parecía moverse encima del coche. El reflejo fue tan claro que casi perdió el control del volante. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas, rezando para que el auto no fallara. El motor rugió, y por un momento pensó que lo había dejado atrás, hasta que un susurro se filtró desde el asiento trasero. «No es aquí donde debes estar», Claudia gritó, girando la cabeza, pero de nuevo no había nada. Solo el eco de su propia respiración agitada llenaba la cabina. Al tomar otra curva, vio luces al fondo, y por un instante pensó que finalmente llegaba a un pueblo, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que no eran casas, sino decenas de veladoras colocadas en fila, iluminando el borde de la carretera. En medio de ellas, una figura parada, inmóvil, esperaba. No distinguía si era hombre o mujer, pero la silueta levantó lentamente una mano, señalando hacia el camino, como marcándole que siguiera derecho. Claudia no disminuyó la velocidad, pasó de largo, y las veladoras parecieron apagarse solas al instante. El auto vibraba como si algo lo golpeara desde todos lados, y los susurros aumentaron, ahora mezclados con un murmullo colectivo, incomprensible. Estaba tan alterada que pensó seriamente en abandonar el auto y salir corriendo, pero sabía que en medio de esa carretera, eso sería su sentencia. Finalmente, tras varios kilómetros que parecieron eternos, apareció el primer letrero verde con la distancia hacia Veracruz. Claudia lloró de alivio al verlo, como si esa señal confirmara que seguía en la realidad y no atrapada en un bucle extraño. Poco después,
vio las primeras casas dispersas, y finalmente, la entrada de un poblado iluminado con faroles. Se estacionó frente a una tienda, bajó del auto y se desplomó sobre el volante, temblando. La encargada de la tienda salió a ver qué pasaba, y la encontró pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. Claudia no supo qué explicación dar, solo pidió agua y trató de calmarse. Antes de irse, miró el coche una última vez, y notó algo que la dejó sin palabras. En el vidrio trasero, empañado por la humedad, había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado entrar desde dentro. Esa fue la última vez que Claudia viajó de noche por carretera, aunque nunca más volvió a ver nada parecido. Cada vez que pasa por algún tramo solitario y oscuro, siente el mismo frío en el pecho, y aunque intente convencerse de que todo fue producto del cansancio, no logra olvidar los ojos rojos de aquel perro, ni las veladoras apagándose solas, ni las manos marcadas en el vidrio, porque, como me dijo entre lágrimas cuando terminó de contarme, lo que sea que me siguió esa noche, no se quedó en la carretera, se vino conmigo. Me llamo Ignacio, aunque la mayoría de la gente me dice Nacho. No soy alguien que suela contar lo que le pasa en la carretera, porque la mayoría de las personas no entienden lo que significa pasar noches enteras sin ver a nadie, solo el asfalto extendiéndose sin fin frente a ti. Pero hay una experiencia que todavía me acompaña, incluso cuando intento dejarla atrás. Aquella noche había salido tarde de un punto de carga, con la idea de avanzar lo más posible antes de dormir. El cielo estaba completamente negro, sin luna, y la neblina comenzó a caer en ciertos tramos, haciéndome frenar cada tanto. Lo raro es que, aunque tenía las luces altas, el camino se veía demasiado estrecho, como si los árboles y la maleza se hubieran cerrado un poco más de lo normal sobre la carretera. Después de un par de horas, la radio empezó a fallar. El sonido se llenó de estática, interrumpido por murmullos muy bajos, como si fueran voces, pero apenas distinguibles. Pensé que era mala señal, así que la apagué y seguí adelante. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. Cada cierto tiempo veía en el retrovisor un par de luces rojas, lejanas, como si otro vehículo me siguiera. Sin embargo, nunca se acercaba, y cuando bajaba un poco la velocidad, desaparecían por completo. Intenté no darle importancia, pero en la siguiente curva, justo antes de entrar en un tramo solitario y sin alumbrado, las luces rojas aparecieron de nuevo, más cercanas. Esta vez parecían reflejarse en el parabrisas, como si vinieran de dentro de mi propia cabina. Giré la cabeza bruscamente, y no había nada. Lo único que escuché fue un golpe seco, metálico, contra la parte trasera del vehículo. Me estacioné a un costado para revisar, con el corazón acelerado. Caminé alrededor con la linterna, revisando neumáticos, puertas, incluso la cajuela de la unidad. No había absolutamente nada, ni rastro de golpe ni de luces. El silencio era tan pesado que podía escuchar mis pasos sobre la grava. Decidí volver a subir y seguir mi camino, pero apenas cerré la puerta, sentí un cambio en el aire dentro de la cabina, un olor metálico, como a óxido o sangre vieja. Revisé los asientos, los compartimientos, hasta el piso, y nada. Pero el olor estaba ahí, cada vez más fuerte. Traté de ignorarlo, y arranqué, acelerando más de lo normal. Las manos me sudaban sobre el volante, y sentía una presión constante en la nuca, como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí. En un momento de desesperación, bajé un poco la ventana para que entrara aire fresco, y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Un suspiro dentro de la cabina, justo a mis espaldas. No volteé, no me atreví. Lo único que hice fue acelerar, y entonces entendí que esa carretera no me iba a dejar salir fácilmente. No podía quitarme de la cabeza ese suspiro, tan claro y tan cercano, como si alguien invisible estuviera sentado justo detrás de mí. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero el olor metálico seguía llenando la cabina, impregnando mi ropa y mi garganta. Decidí no detenerme más, porque sentía que si me volvía a estacionar, algo peor iba a pasar. Así que me concentré en la carretera, apretando el volante como si se me fuera la vida en ello.
Pero las luces rojas regresaron, esta vez no en el retrovisor, sino reflejadas en los espejos laterales, acompañándome, moviéndose a la par de mi vehículo como si fueran ojos que me observaban. En un tramo recto, tomé valor y giré la cabeza hacia un costado. Lo que vi me hizo soltar un grito. Junto al costado de la cabina, pegada al vidrio, había una silueta oscura, sin rostro, con esas mismas luces rojas brillando donde deberían estar los ojos. No tenía rasgos, no tenía forma definida, solo una presencia pegajosa, que parecía absorber la luz de los faros. Aceleré al máximo. Sentí cómo el motor rugía y temí que reventara, pero aquella figura seguía allí, deslizándose con el vehículo, como si no necesitara tocar el suelo para moverse. Entonces escuché otra cosa. Golpes secos en la parte trasera, rítmicos, como si alguien diera puñetazos tratando de abrir paso desde afuera o desde adentro. El pánico me hizo perder la noción del tiempo. No sé cuántos kilómetros recorrí con esa cosa siguiéndome, hasta que en el horizonte apareció la luz tenue de una gasolinera. Me aferré a esa imagen como a un salvavidas. Frené bruscamente. Los neumáticos chillaron contra el asfalto y me metí al estacionamiento de golpe. Lo más extraño fue que en cuanto entré al área iluminada, la silueta desapareció, las luces rojas se apagaron y el olor metálico se desvaneció de la cabina, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé inmóvil un buen rato, respirando agitadamente, hasta que un empleado de la gasolinera se acercó a preguntarme si estaba bien. Le conté a medias lo que había visto, sin entrar en detalles para que no pensara que estaba loco. El hombre solo me miró con una expresión rara y me dijo algo que hasta hoy me da vueltas en la cabeza. No es la primera vez que alguien llega aquí diciendo lo mismo. Esa carretera tiene su historia. Le pregunté qué quería decir, pero no quiso explicar más. Solo me sugirió que descansara un rato antes de seguir, como si supiera que era peligroso volver a entrar a ese tramo de inmediato. Me quedé allí, con el motor apagado, tratando de dormir un poco, pero en medio de la madrugada, desperté sobresaltado, porque escuché otra vez ese suspiro, esta vez más cerca de mi oído, como si alguien estuviera dentro de la cabina conmigo. Cuando encendí las luces, no había nadie, solo mi reflejo pálido en el espejo. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, siento la misma presión en la nuca, y ese olor metálico regresa por instantes, recordándome que lo que vi no fue una ilusión del cansancio. Algo quedó allá atrás, y algo me sigue acompañando en el camino. Yo soy Ignacio, y aunque nunca cuento estas cosas, sé que lo que viví no fue un sueño, fue real, y todavía me pregunto si algún día me va a volver a alcanzar en la carretera. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.